hígado es un tema obviamente muy importante. Nosotros incluso decidimos colocarlo acá porque, digamos, no habría otra forma de entender tal vez la absorción y la digestión de alimentos, pero tampoco la metabolización de drogas, fármacos tóxicos, etcétera, sin entender, digamos, el funcionamiento mínimo del hígado, ¿sí? Entonces, la intención es dar mínimamente, digamos, la anatomía básica con sus relaciones básicas, la histología, ¿sí? Que tiene acá una función muy importante, y las funciones fundamentales, también algunas de las cuales ustedes seguramente las habrán visto en alguna otra materia, muchas de ellas, digamos, porque cumple tantas funciones que se esparce, digamos, por toda la carrera, ¿no? El tema del hígado. Así que bueno, la intención es comenzar con este tema. Vamos a ver si podemos compartirles. Bien, ahí están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, entonces comenzamos con morfofisiología hepática. Primero, recuerden la primera clase, cuando nosotros hablamos de la división en 9 cuadrantes, ¿sí? Del abdomen, reconocer que el hígado fundamentalmente, como se ve en la figura de la izquierda, pasado a la derecha, está en el hipocondrio derecho, ¿sí? Pero extendido epigastrio, incluso, fíjense que el lóbulo izquierdo, ¿sí? Una punta, digamos, de ese lóbulo izquierdo está casi en el hipocondrio izquierdo. Por supuesto, mayormente está escondido, ¿sí? Debajo de las costillas, ¿sí? Entre la séptima y la 11ª costilla derecha, ¿sí? Esto implica que cuando nosotros queremos palpar el hígado, por lo general, digamos, tenemos que hacer maniobras inspiratorias, es decir, pedirle al paciente que inspire, que traiga aire, ¿sí? Provocando el descenso, digamos, del hígado y tratando de, digamos, por lo menos rescatar en condiciones normales el borde inferior hepático, ¿sí? En caso de hepatomegalia, por supuesto, el hígado va a estar agrandado y se va a extender mucho más allá de su celda, ¿sí? Las funciones del hígado, ¿sí? Son todas estas que ustedes ven acá, probablemente haya 2 o 3 más, que ahora las vamos a ver, y la mayor parte, digamos, de estas son vitales. Por un lado, obviamente, forma y secreta la bilis, ¿sí? La bilis es el producto principal del hígado, ¿sí? Dentro de la bilis va a haber un montón de componentes que ahora vamos a ver, vitales también para su excreción. 2 es almacén y metabolismo de nutrientes y vitaminas. O sea, el hígado es un decisor, digamos, toma decisiones en el contexto del metabolismo y dice, bueno, ¿qué hacemos con la glucosa que nos llega? ¿No? Digamos, derivamos de nuevo a la circulación porque hay órganos que precisan glucosa, o la almacenamos como glucógeno y esperamos un periodo crítico en el cual las células comiencen a necesitar glucosa. Los aminoácidos lo mismo, ¿no? Decide, digamos, de una manera si generar un metabolismo anabólico o derivar aminoácidos para que, por ejemplo, el músculo genere a partir de ellos glucosa. En el caso de los lípidos es igual, ¿sí? De hecho, hay toda una clase que vamos a ver de metabolismo lipídico que justamente van a entender más la función de las lipoproteínas que sintetizan en algunos casos el hígado o aquellas que llegan al hígado para el metabolismo de los lípidos. La bilis contiene sales biliares, ¿sí? Y las sales biliares van a formar micelas, ¿sí? Las micelas son componentes redondeados, estructurales, globulares, como ustedes quieran, que pueden englobar adentro lípidos y eso es lo que permite que circulen en la circulación justamente de manera soluble, ¿sí? Si no, no habría posibilidad que los lípidos circulen en la sangre y gracias a esas micelas de ácidos biliares eso se lo permite. 3, inactivación y detoxificación. O sea, claramente la mayor parte de las sustancias que nosotros ingerimos, me refiero a fármacos, medicamentos, vitaminas, etcétera, o se inactivan, se detoxifican o se transforman. ¿Sí? Esto es importante. Hay fármacos que nosotros incluimos que son profármacos, es decir, son inactivos como tales, a menos que pasen por el hígado y el hígado los activa. ¿Sí? Entonces, el hígado funciona como un activador, ¿sí? De fármacos, pero también como un inactivador de muchos de ellos y detoxificador de muchos de ellos y de otras sustancias. Aunque acá no la diga, también va a participar en algún metabolismo de drogas complejas que después tal vez en algún momento veamos. 4, fundamental, síntesis de proteínas plasmáticas. Acá está, obviamente, la mayor parte de las proteínas de la sangre, la albúmina es la más abundante, y cobra importancia porque cuando tenemos disfunción hepática o insuficiencia hepática, ¿sí? La disminución de la albúmina en sangre, eso va a provocar disminución de la presión oncótica y por lo tanto la aparición de edemas generalizados. Y también participa en la síntesis de numerosos factores de coagulación. Por lo cual, los pacientes que tienen insuficiencia hepática, uno de los riesgos, digamos, que tiene, por los cuales suelen tener complicaciones graves o hasta pueden morirse por eso, es hemorragias espontáneas, porque no sintetizan los factores de coagulación.
La función 5 que pusimos es protectora, ¿sí? El hígado a través de sus sinusoides, ¿sí? Que son como especie de capilares, pero que van a ver ahora qué características tienen histológicamente. Ahí tienen células especiales macrofágicas como la célula de Kaplan, ¿sí? Entonces, todos los microorganismos que entren y que tengan que pasar por ese filtro, de alguna manera van a ser detectados y destruidos por estas células. Y sexto, como dice acá, ¿sí? Con excepción de los lípidos, que primero pasan a los linfáticos y luego a la circulación general, todo lo que se absorbe, digamos, a través de los alimentos, no todo lo absorbido, directamente pasa a la circulación y el primer lugar donde van a parar es el hígado, ¿sí? Que es el decisor, como dijimos antes. Acá tienen en una imagen, ¿sí? El hígado, ¿sí? Se ve bien, ¿sí? Obviamente, aunque acá ustedes vean en este plano los riñones son retroperitoneales, por supuesto, el hígado no, ¿sí? Fíjense en este caso la altura exagerada que parece en la imagen, ¿no? Parece como si llegara desde la altura del diafragma prácticamente a la pelvis, ¿está bien? Esto es una exageración de la imagen, ¿sí? No, no es así en general, ¿sí? Y lo que sí es importante es recordar, obviamente, que acá está el diafragma, lo están viendo, hay un espacio virtual entre el diafragma, ¿sí? Y la región superior del hígado, que es una superficie muy lisa, ¿sí? Que se llama espacio subfrénico. En ese espacio no hay nada, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Pero a veces colecciones de sangre, pus, infecciones, etcétera, pueden acumularse en esta región y se va a llamar colección subfrénica, ¿sí? O sea, si es pus, será absceso subfrénico, ¿está bien? Que se acumulan ahí. Como se acumulan en esta zona, suelen irritar el diafragma, ¿sí? Más allá de las molestias que ocasiona, y eso suele ocasionar hipo, ¿sí? Hipo como una de las manifestaciones clínicas. Y acá, ¿sí? En un dibujo ahí está el hígado, ¿sí? Hacia atrás ven el riñón, ¿sí? Ven que entre el hígado y el riñón, ¿sí? Hay digamos, una celda, si ustedes quieren, subhepática, ¿sí? Receso celda subhepática, ¿está bien? En algunos casos, ¿sí? En la región más posterior, ¿sí? A eso se lo llama receso hepatorrenal o bolsa de Morrison. Y lo más importante para nosotros es, obviamente, el hígado, a pesar de que tiene cierto desplazamiento, como dijimos, gracias a los movimientos inspiratorios y expiratorios, obviamente está fijado, tiene medio de sujeción, medio de anclaje al resto de los órganos en la pared del el principal, perdón, que acá no lo nombré, acá están viendo, ¿sí? Este ligamento que divide, ¿sí? Al hígado en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, ¿sí? Y en esta imagen se ve bien, ¿sí? Este es el ligamento redondo, ¿sí? Es un vestigio, digamos, en principio, que divide al hígado en un ligamento, perdón, en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Pero aparte de este, ¿sí? Fundamental, acá tienen el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Se los voy a mostrar, ahí está, hacia el otro lado, ¿sí? Ligamento triangular derecho y ligamento triangular izquierdo, ¿está bien? Que lo van fijando hacia arriba el diafragma y luego, especialmente con este, que es el ligamento falciforme y abajo el ligamento teres, a la pared anterior del abdomen. Entonces, el hígado, digamos, queda fijado hacia arriba con el diafragma, hacia adelante con la pared abdominal y, si ustedes recuerdan, el borde inferior del hígado, ¿sí? Se pone en contacto con la curvatura menor del estómago, ¿sí? Gracias al epiplón menor u aumento menor, ¿sí? Ese epiplón menor u aumento menor después se divide en dos hojas cubriendo todo el estómago, ¿sí? Pero acá lo une, lo fija a esta estructura. Entonces tenemos que el hígado, ¿sí? Difícilmente esté liberado, ¿sí? O sea, tiene movimientos de desplazamiento, pero mínimos, mínimos. Después hay otros ligamentos, también que son menos importantes, pero digamos relativamente pequeños comparado con los demás, como este que está acá, que sale del aumento menor, ¿sí? Pero que une al hígado con el duodeno, y se llama ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Ligamento hepatoduodenal. Bien, lo que dije. Ahora, si me voy hacia la cara más visceral, la cara inferior, ¿sí? Vemos que lo que es el lóbulo derecho, ¿sí? El lóbulo derecho, va a tener fundamentalmente una división entre el lóbulo derecho propiamente dicho, ¿sí? Y como ven acá, dos lóbulos pequeños que se llaman caudado, ¿sí? Y cuadrado. ¿Está bien? Esa división entre lóbulo caudado, ¿sí? Y lóbulo cuadrado, ¿sí? Con el resto del lóbulo derecho, la da la impresión que deja la vesícula biliar con su conducto, ¿sí? La tríada portal, que ahora vamos a ver que está formada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático común, ¿sí? Y la imagen que nos deja ahí la vena, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entre esta vena, que está acá, esta tríada y este órgano, ¿sí? Forman una especie de división que terminan separando el lóbulo derecho, en la cara inferior, ¿no?
en el lóbulo caudado y el cuadrado, ¿sí? Los dos forman parte del lóbulo derecho igualmente. ¿Y por qué esta división? Digamos, porque lo que llamamos tríada portal, que va a ser la arteria hepática ingresando al hígado, la vena porta ingresando al hígado y la salida del conducto hepático, ¿sí? La salida del conducto hepático, esa es la tríada portal. Apenas ingresen, ¿sí? La arteria hepática y la vena porta, van a dar ramas para cada uno de los lóbulos, o sea, el izquierdo y el derecho, y luego, ¿sí? Esa rama que se va para el lóbulo derecho o la que se va para el lóbulo izquierdo, va a dar ramas para cada uno de los sectores lobulillares, para cada uno de los lobulillos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Cuando una arteria hepática, que acá la tienen en rojo, y una vena porta, o sea, una ramita, ¿no? De la arteria hepática y la vena porta, y ingresan a ese lobulillo, ¿sí? ¿En qué se convierten una vez que ingresan a ese lobulillo? Perdón, esto es una imagen, ¿sí? Segmentaria. El hígado, justamente por la división que tiene, por estas ramas que tiene de la vena porta, se lo divide, obviamente, ¿sí? En diferentes segmentos. En general, nosotros no le solemos dar demasiada importancia, ¿sí? Pero muchas tomografías, resonancias y obviamente los cirujanos le dan muchísima importancia a esta división segmentaria, porque cuando uno ve una imagen, digamos, en el hígado, en un determinado lugar, por lo general viene informada, ¿sí? Se ve una imagen en el segmento 8, ¿está bien? Entonces, bien informada de esta manera. No es igualmente muy difícil de ver porque prácticamente sigue como si fueran las agujas del reloj, ¿sí? Ven que van desde el 2, digamos, el 1 estaría acá en el medio, y se va 2, 3, 4, o sea, sigue las agujas del reloj hasta el centro de nuevo, ¿sí? Así que no es muy difícil desde abajo, ¿sí? Hacia arriba, como un reloj, denominarlos, ¿sí? Nadie de nosotros le va a pedir esto, pero probablemente en cirugía sí les pidan el reconocimiento de los lóbulos, ¿sí? Entonces les decía, ¿sí? Que el flujo sanguíneo hepático va a estar dado por dos, o sea, es, digamos, por dos ramas, digamos, por dos estructuras. Por un lado, la arteria hepática, ¿sí? La arteria hepática contribuye con un 20% al flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Y la vena porta, por el otro, ¿sí? Contribuye con el 80% de la circulación que llega al hígado, ¿sí? La vena porta es tributaria, o sea, trae todo, ¿sí? Desde el vaso, digamos, la parte inferior del esófago, el estómago, el intestino delgado, parte del grueso, ¿sí? Diferentes órganos. Entonces, es muy importante la entrada de la vena porta porque trae todo lo absorbido, digerido, etcétera, hacia el hígado, ¿sí? Entonces, como dije, la vena porta aporta el 80% y la arteria hepática el 20%. Ahora, la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que aporta cada una es 50 y 50, ¿sí? O sea que el oxígeno que recibe el hígado, el 50% viene de la arteria hepática y el 50% de la vena porta, ¿sí? Eso es lógico, obviamente, porque uno es una arteria y el otro es una vena, ¿sí? De ella. Ahora, si ustedes se fijan bien acá, acá tienen la rama de la arteria hepática en rojo, ¿sí? La rama de la vena porta, ¿sí? En celeste o en azul, y ven que cuando entramos ya al lobulillo hepático, que es la estructura histológica, ¿sí? La sangre se mezcla. La sangre procedente de la arteria hepática y la vena porta se mezcla en esta estructura que se llama sinusoide hepático, ¿sí? Sinusoide hepático. Es decir, que el sinusoide hepático contiene la mezcla de las sangres, ¿sí? Portal y hepática, ¿sí? Y es ahí, en ese sinusoide, donde ustedes van a ver estas células de Kapfer, células del sistema retículo endotelial, que son células macrofágicas y presentadoras de antígenos, ¿sí? Eso es lo importante. Y a ambos lados de los sinusoides van a ver estas cadenas de hepatocitos, ¿sí? Que sería la célula principal del hígado, los hepatocitos. Ahora vamos a ver bien más de cerca esto. Una cosa importante, ¿sí? Más que todo para entender después, mucho más adelante, el funcionamiento de los fármacos en hipertensión portal, es que la arteria hepática y la vena porta tienen receptores, ¿sí? La arteria hepática tiene receptores alfa 1, ¿sí? Para, obviamente, catecolaminas, y en ese sentido son vasoconstrictoras, y tienen receptores beta 2, ¿sí? Para catecolaminas, en las cuales son vasodilatadores. Y la vena porta tiene receptor alfa 1, ¿sí? Vasoconstrictor. Entonces, hay una regulación del flujo, ¿sí? De entrada de sangre hacia el hígado a través del sistema simpático, ¿sí? Ya sea dado por el alfa 1 o el beta 2, como dijimos. Y de hecho esto se utiliza muchas veces para drogas que se utilizan en la hipertensión portal, ¿sí? Que ustedes van a ver seguramente adelante en la carrera. Esto le voy a mostrar directamente en el dibujo que es más fácil. Como dijimos, la vena porta, ¿sí? Es uno de los tributarios del hígado, ¿sí? 80% del flujo viene de allí. Ahora, la vena porta, hay que recordar que se forma de la vena esplénica, ¿sí? Que se llama así porque viene del vaso, obviamente, y de la vena mesentérica superior, ¿sí?
La vena mesentérica superior trae la sangre procedente de la mayor parte del intestino delgado, ¿sí? También de estómago y del páncreas, ¿sí? La vena esplénica, ¿sí? Recibe como tributaria a la vena mesentérica inferior, que también trae, obviamente, de diferentes porciones del intestino grueso, ¿sí? Y del intestino delgado una partecita chiquita, ¿sí? Entonces, ojo esto, porque en general, si bien en algunos libros dice que la vena porta se formaría por las dos mesentéricas y la esplénica, en la mayor parte anatómica, digamos, anatómicamente hablando, ¿sí? La vena porta se forma de la esplénica y la mesentérica superior, ¿sí? La esplénica recibe a la mesentérica inferior, ¿ok? Esa sería la definición más correcta. Por otro lado, ¿sí? El hígado recibe lo proveniente de la arteria hepática, ¿sí? Que viene de la aorta abdominal. En realidad viene del tronco celíaco, ¿sí? Que a su vez viene de la aorta abdominal, ¿sí? Entonces acá tiene las dos ramas, sí, su procedencia, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿no? Todo lo que es absorbido relacionado con proteínas e hidratos de carbono, ¿sí? En el intestino delgado, van a pasar a la vena porta y de la vena porta al hígado, ¿sí? Mientras que los lípidos absorbidos primero van a los linfáticos. Entonces, de los linfáticos van a ir a la circulación general y luego, recién de la circulación general, van a venir por la arteria hepática hacia el hígado. Esa es la diferencia fundamental, que mientras los lípidos no van primero al hígado, ¿sí? Sino que van a la circulación general, luego sí regresan al hígado, el resto, ¿sí? De los alimentos digeridos, ¿sí? Sí van directamente al hígado a través de la vena porta. Esta es una imagen mejor que las anteriores, ¿sí? Donde muestra lo siguiente. El lobulillo hepático, ¿sí? Tiene una estructura hexagonal, ¿sí? Una estructura hexagonal. En cada una de las puntas de ese hexágono hay una tríada portal. La tríada portal consta en esto que ustedes ven acá, es decir, en una ramita, ¿sí? De la vena porta, en una rama de la arteria hepática y un conductillo o canalículo biliar, ¿sí? La diferencia entre estas tres estructuras es que mientras la vena porta y la arteria hepática, ¿sí? Desembocan juntas formando los sinusoides y por lo tanto la sangre va desde la punta del hexágono, ¿sí? Hacia el centro, hacia la vena central, esa sería la dirección de la sangre, ¿sí? Es decir, de la vena porta y arteria hepática sinusoide y el sinusoide que drena en la vena central, que es el lobulillo. El conductillo, el canalículo biliar, ¿sí? Es el sentido es inverso. Es decir, los hepatocitos, ¿sí? Drenan la bilis a ese canalículo, ¿está bien? Y sigue este camino, ¿sí? O sea, desde la región central hacia esa tríada portal. Entonces, como ven acá, tienen la rama de la vena porta y la arteria hepática formando el sinusoide hacia la vena central, ¿sí? Dividiendo esos sinusoides, las cadenas de hepatocitos, que en general son de 1 a 2 líneas de hepatocitos, como ven acá, ¿sí? Los hepatocitos pueden captar perfectamente todos los componentes que necesitan, digamos, de ese sinusoide, y por el otro polo, por el polo contrario, liberan la bilis, ¿sí? La bilis va a seguir el camino de los canalículos biliares, como ven acá, hasta el conducto biliar que forma parte de la tríada portal. Si lo vemos ahora en el hexágono que le habíamos comentado, acá tienen, ¿ven? En cada punta hay una tríada portal, ¿sí? En cada una de las puntas, ¿sí? Mientras la circulación de unos es hacia el centro, la de la bilis, obviamente, es hacia la periferia. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Algo importante para ver en este dibujo, ¿sí? Es esto. Fíjense en cómo la vena porta, ¿sí? La vena porta recibe todo lo que es venas tributarias, como dijimos, del esófago, el estómago, ¿sí? Del páncreas, del vaso, por supuesto, ¿sí? Del intestino delgado y todo el intestino grueso. Y cuando digo intestino grueso es todo, incluye el recto y prácticamente el ano, ¿sí? Es decir, toda la sangre venosa, ¿sí? Va a terminar en la vena porta, por lo tanto llegando al hígado. Cuando nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Donde hay un aumento de la resistencia en el hígado o por fuera del hígado, pero hay un aumento de la resistencia al pasaje, ¿sí? De la sangre de la vena porta hacia el hígado, hablamos de hipertensión portal, ¿sí? Y una de las consecuencias de la hipertensión portal, ¿sí? Es decir, cuando el flujo de sangre de la vena porta, digamos, tiene una resistencia a ingresar al hígado, ¿sí? Y hablamos de hipertensión portal, es que esa hipertensión portal genera la apertura, ¿sí? De esas venas, la dilatación varicosa de las venas, generando las varices. Y eso se puede ver como varices esofágicas, varices en el techo gástrico, o se puede ver clínicamente como hemorroides, ¿sí? Hemorroides internas, ¿está bien? Obviamente las hemorroides tienen múltiples causas, la mayoría son benignas, pero esto estamos hablando de una patología del hígado, ¿sí? Entonces, esto es interesante ver porque
En este dibujo uno ya observa que cualquier trastorno en la circulación de la porta hacia el hígado va a originar trastornos, ¿sí?, en las venas de todo el sistema e incluyendo la apertura de circulación colateral a nivel periumbilical o a nivel del tórax, ¿sí?, pero cutáneo, ¿sí?, muy superficial. Otro dato importante es que nosotros recién dijimos que toda la bilis va a ir desde el centro del lobulillo, digamos, hacia la periferia, hacia la tríada portal, ahí es recogido por todos los conductillos hepáticos, ¿sí? Y finalmente la bilis va a drenar toda en un conducto hepático izquierdo y un conducto hepático derecho, procedente del lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Esos dos conductos hepáticos que ahora recogen toda la bilis del hígado forman el conducto hepático común. Y el conducto hepático común se va a unir al conducto cístico, que es de la vesícula biliar, para formar el colédoco. El colédoco va a ir primero por arriba, digamos, del duodeno, luego se va a meter por atrás de la primera porción del duodeno, y luego se va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Es decir, que digamos, el producto final de la bilis, ¿sí?, va a llegar a la segunda porción del duodeno. Durante los periodos de ayuno, ¿sí?, o sea, entre las comidas, toda la bilis que va produciendo el hígado, ¿sí?, se va liberando y por una baja de presión que tiene la vesícula biliar, ¿sí?, y el conducto de entrada, todo eso va a ser drenado hacia la vesícula biliar. Es decir, la vesícula biliar funciona como un almacenamiento de la bilis que se va produciendo cuando no la necesito, cuando no necesito el intestino delgado. Esto genera que ese almacenamiento esté preparado para que el momento que estemos comiendo, ¿sí?, especialmente en comidas ricas en grasa fundamentalmente, eso provoca la liberación de una hormona, que vamos a ver más adelante, que es una hormona llamada CCK, colecistoquina. La colecistoquinina es la hormona más importante porque provoca la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Y entonces toda la bilis ahora pasa desde la vesícula hacia el colédoco y al intestino delgado, ¿sí? Entonces, en los periodos en donde no comemos, estamos en ayuna, se almacenará en la vesícula biliar. En los periodos, obviamente, cuando estamos comiendo, la CCK provocará la contracción de la vesícula biliar y el drenaje de la bilis al colédoco. Esta es la imagen histológica. Prácticamente esto, si ustedes ven, llegan a ver un preparado histológico y no les dicen qué es muy fácil darse cuenta del hígado porque todo es así. Todo tiene estas estructuras, ¿sí? Fíjense, en el medio ven la vena central, ¿sí?, la vena central, y acá, ¿sí?, ese hexágono que habíamos visto antes, ¿sí?, que es el lobulillo. Fíjense que se ven los hepatocitos, ¿sí?, bien eosinófilos, irradiando como columnas, ¿sí?, desde el centro a la periferia, o de la periferia al centro, como ustedes quieran, y todo lo blanco que ustedes ven entre esos cordones de hepatocitos son los sinusoides. Entonces, fíjense en cómo los sinusoides están en íntimo contacto con los hepatocitos, ¿sí?, porque los sinusoides son justamente la sangre portal y hepática trayendo todos los nutrientes. ¿Sí? Acá se ve mejor la cadena de 1 o 2 líneas de hepatocitos y los sinusoides hepáticos, ¿sí? Y en esos sinusoides, con alguna tinción especial, podríamos llegar a ver las células de cápsula, que están en los sinusoides hepáticos. Como dice acá, las placas de hepatocitos, ¿sí?, están separados por los sinusoides, y los sinusoides hay que recordar que están revestidos por un endotelio, ¿sí?, un endotelio con procesos aplanados, ¿sí?, y fenestras, pero no tienen membrana basal. ¿Sí? Ahí tienen digamos, una célula aplanada, eso podría ser el epitelio del sinusoide, y como dije antes, no tienen membrana basal. Eso le permite una mayor comunicación entre el contenido del sinusoide con los hepatocitos. Bien, entonces, dijimos que el producto fundamental del hígado es la bilis, ¿está bien? Entonces, la bilis permite, por un lado, la excreción de sustancias, ¿sí?, muchas de ellas que no pueden ser excretados por sí mismos por los riñones, o sea, necesitan pasar primero por el hígado, ¿sí? Y también el hígado, digamos, una de sus funciones es participar en el proceso final de la digestión y absorción normal de los lípidos y el resto de los nutrientes, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo está formada la bilis? Acá tienen un cuadro que diferencia la bilis procedente del hígado y de la vesícula biliar, ¿sí? ¿Por qué tiene diferencia? Porque la vesícula biliar, ¿sí?, tiene un alto poder de concentración de la bilis. ¿Por qué? Porque sus paredes reabsorben el agua. Prácticamente el 95% del agua que tiene la bilis dentro de la vesícula biliar va a ser reabsorbida, ¿sí? Va a ser reabsorbida. Entonces, en la vesícula biliar la bilis se concentra muchísimo, ¿sí?, enormemente, ¿está bien? Eso ocasiona que muchas sustancias aparezcan como aumentadas de concentración relativa. Pero lo que nos interesa a nosotros, si nos preguntan cuál es la composición de la bilis, es este cuadro, ¿sí? Es recordar que la bilis está formada en más de un 80% por agua, ¿sí?, en más de un 80% por agua.
que luego tiene un 12% de ácidos biliares, que como dije, van a formar las micelas, que a su vez me van a permitir la absorción de los lípidos, ¿sí? También tiene lecitina y fosfolípidos, ¿sí? Lecitina y fosfolípidos. Y cuando ustedes estudian en cirugía cómo se forman los cálculos en la vesícula, van a ver que hay una tríada, ¿no? Cuando se hiperconcentran estos fosfolípidos o la lecitina, son parte característica de esos cálculos. También tiene colesterol, por supuesto, colesterol no esterificado, ¿sí? Tiene moco y tiene un componente fundamental que es bilirrubina. Aunque es poquito lo que tiene la bilis, 0,3%, ¿sí? La bilirrubina, para finalmente poder detoxificarse a través de los riñones, sí o sí tiene que pasar por el hígado. Entonces, es un componente esencial, digamos, que el hepatocito forme la bilirrubina y la vuelque en conjunto con el resto de los componentes en la bilis para que luego pueda excretarse en los riñones, ¿sí? Y por supuesto, obviamente va a tener en la bilis trazas de drogas, de metabolitos de drogas, vitaminas, etcétera, ¿sí? Pero recuerden esta composición, que es la que suele preguntarse en los exámenes, que es la composición normal de la bilis, ¿sí? Composición normal de la bilis. Entonces, cuando decimos función metabólica, ¿sí? Y vamos a ver hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? Primero lo que decimos es lo que yo dije al comienzo, o sea, el hígado recibe la glucosa procedente de la circulación, ¿está bien? Y bueno, ahí toma la decisión, ¿está bien? O la almacena como glucógeno, ¿sí? Si nadie más la necesita. Esto va a ser favorecido por la insulina. Recuerden que la insulina tiene dos efectos. Uno es la glucólisis, o sea, hacer que la glucosa entre a la célula y degradarla, ¿sí? Para aquellas que la necesitan. O, en el caso este del hígado, favorece que la glucosa se transforme en un almacén de glucógeno, ¿sí? También el hígado puede hacer glucogenólisis, es decir, cuando se requiere rápidamente glucosa en la sangre, el hígado puede romper esa molécula de glucógeno, ¿sí? En sus componentes menores que la glucosa. Y eso es la glucogenólisis. Y eso obviamente lo hace a través de hormonas y del sistema parasimpático, digamos, en parte. Pero cuando digo glucogenólisis, perdón, del sistema simpático quise decir. Pero ¿por qué digo la glucogenólisis la dividimos? Porque acá lo que están viendo son dos nada más estructuras, la adrenalina del simpático y el glucagón, ¿sí? Que son dos hormonas hiperglucemiantes rápidas, rápidas, llamadas rápidas, ¿por qué? Porque justamente favorecen la disponibilidad de glucosa rompiendo el glucógeno, ¿sí? Rompiendo el glucógeno. Entonces la adrenalina y el glucagón son dos hormonas hiperglucemiantes rápidas. Y también el hígado puede realizar, digamos, de alguna manera, gluconeogénesis. Es decir, formar glucosa, si lo requieren los tejidos, a partir de precursores no glucídicos, ¿sí? Es decir, tomar aminoácidos, el ácido láctico, ¿sí? Y formar glucosa a partir de esos precursores que no son hidratos de carbono, ¿sí? En cuanto a los lípidos, ¿sí? Como ustedes ven, el hígado puede pasar algunas cosas, que o los ácidos grasos sean sintetizados a partir de los hidratos de carbono, ¿sí? En el hígado es el lugar donde se lleva la mayor parte de la cetogénesis, ¿sí? Por lo cual cuando estamos en ayunos se forman los cuerpos cetónicos, que le servirán a muchos órganos como nutriente hasta que incorporemos alimento. El hígado además es el sitio de mayor síntesis de colesterol, ¿sí? Y va a sintetizar las lipoproteínas que transportan, ¿sí? A ese colesterol. Ahí están la VLDL, ¿sí? Y la HDL, que como dije antes, va a haber una clase específica para eso. En cuanto a las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos que toma el hígado, ¿sí? Desde la sangre, se utilizan o para la síntesis de proteína, ¿está bien? O como dije, los va a donar, digamos, de alguna manera para la síntesis de proteína en otros órganos o para la fabricación de glucosa en otros órganos, ¿sí? Por eso decimos que también es el principal lugar, el hígado, donde hay síntesis e interconversión de aminoácidos no esenciales y metabolismo de los esenciales, ¿sí? Perdón, y acá lo último importante es que el hígado también lleva a cabo la oxidación de aminoácidos, eliminando el nitrógeno, ¿sí? En forma de urea. El ciclo de la formación de la urea, el ciclo de la urea, se da también en el hígado. Bien, y esto es una cosa que seguramente los que cursan terapéutica lo habrán visto, ¿sí? En el metabolismo de los fármacos en el hígado, ¿sí? Nosotros hablamos de dos tipos de procesos de biotransformación hepática, las que son reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2, ¿sí? Las reacciones de fase 1, por lo general, están mediadas por el sistema de citocromos, ¿sí? Tienen que ver con reacciones de funcionalización, por ejemplo, la oxidación, ¿sí? De esas sustancias, ¿sí? Y las reacciones de fase 2 son las reacciones de conjugación, ¿sí? Que nosotros hoy solo vamos a ver una, que es cómo se conjuga la bilirrubina, ¿sí? Con ácido glucurónico, ¿está bien? Pero en general muchas sustancias pueden tener conjugación con un grupo metilo, y por lo tanto activarse esa droga gracias a la metilación, ¿sí?
o acetilarse, y por lo tanto, digamos, esa droga pasa a ser una droga inactiva, etcétera, ¿sí? ¿Por qué ponemos esto acá? Porque, digamos, las reacciones de fase 1 y fase 2 son importantes para entender, digamos, cómo el hígado, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, provoca que las sustancias se vuelvan tóxicas, perdón, se detoxifiquen, y que las sustancias que no eran tóxicas, o sea, las sustancias que incorporamos como prodrogas, finalmente se transforman en drogas activas al pasar por el hígado. Como les dije, uno de los componentes esenciales de la bilis, ¿sí? Aparte del agua, vienen los ácidos biliares, ¿sí? Los ácidos biliares provienen del colesterol, como ven acá, ¿sí? Y los ácidos biliares se clasifican en ácidos biliares primarios, que son los primeros que se forman en el hígado, ¿sí? Son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿sí? Y luego, por acción de bacterias intestinales, ¿sí? Esos ácidos primarios se van a transformar en ácidos biliares secundarios, ¿sí? Que son del ácido cólico el desoxicólico y del quenodesoxicólico el ácido litocólico, ¿sí? Estos nombres raros que acá ven, ¿sí? Esos ácidos biliares secundarios, ¿sí? Luego sufren un proceso de conjugación formando las sales biliares, ¿sí? Esas sales biliares, en la luz intestinal, forman las micelas. ¿Qué son esto? ¿Sí? Las micelas tienen la estructura como si fueran con, digamos, las cabezas, ¿no? Que son bien hidrofóbicas, o sea, pueden estar en contacto con el agua, ¿sí? Por así decirlo, por eso le permite la circulación, y hacia el interior escondemos las colas, ¿no? Perdón, las cabezas son hidrofílicas, ¿sí? Y las colas que están hacia adentro que son hidrofóbicas, es decir, rechazan el agua, pero que le permiten, en toda esta estructura de esas sales, colocar los lípidos, ¿sí? Que van a ser absorbidos. Entonces, esta estructura solubiliza los lípidos, permitiendo la absorción y la circulación del óxido, ¿sí? Por eso que si no tuviéramos bilis, ¿sí? Si no tuviéramos nada de bilis, no podríamos absorber los lípidos y estos aparecerían directamente en la materia fecal, ¿sí? Originando algo que se denomina esteatorrea, ¿sí? La presentación de lípidos en materia fecal. Bien, y una cosa, bueno, yo les comenté que los ácidos biliares primarios, ¿sí? Se van a conjugar, digamos, y van a formar los ácidos biliares secundarios, ¿sí? A partir de la acción de las bacterias del hilo, ¿sí? Y esos ácidos biliares secundarios, ¿sí? Pueden reabsorberse. De hecho, sabemos que prácticamente el 90% de los ácidos biliares, ¿sí? Que son secretados al duodeno, son reabsorbidos en cualquier parte del intestino delgado, fundamentalmente, ¿sí? Y de hecho hay una recirculación de ácidos biliares entre 6 a 12 veces en el día. Es decir, que durante 6 a 12 veces hacemos toda esta recirculación de ácidos biliares que nos va permitiendo a lo largo del día absorber la mayor parte de los lípidos de la dieta. Para medir, obviamente, la función del hígado, lo que usamos normalmente es el hepatograma, ¿sí? Cuando uno pide, solicita un hepatograma, básicamente lo que va a llegar al hepatograma es la bilirrubina, las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Eso es lo básico, ¿sí? Después, si uno piensa en alguna otra cosa, tiene que solicitarlo uno, digamos, el resto de las cosas. Pero el hepatograma va a tener bilirrubina, transaminasas y fosfatasa alcalina. Empezamos con las transaminasas, ¿por qué? Porque las transaminasas, como la GOT y la GPT, ¿sí? O WAST-ALT, ¿sí? GOT significa glutámico oxalacético transaminasa y GPT es glutámico piruvato transaminasa, ¿sí? La A viene de alanina, ¿sí? Que es la otra denominación que se le da a la GOT, ¿sí? Entonces, GOT y AST es lo mismo, ¿sí? La regla mnemotécnica es GOTAS, para acordársela. Entonces, las transaminasas, ¿sí? Reflejan la lesión hepática. Toda vez que yo tengo transaminasas elevadas, estoy en condiciones de decir que eso es una hepatitis, ¿sí? Una inflamación del hígado, ¿sí? Después tendré que resolver yo si esa hepatitis es viral o es tóxica, etcétera, ¿está bien? Pero el aumento de las transaminasas, ¿sí? Ya me da a mí la posibilidad de decir que el paciente tiene una hepatitis, ¿sí? Por supuesto, las hepatitis virales dan valores altísimos, más de 1000 de estas transaminasas, ¿sí? Pero ya tener transaminasas altas habla de hepatitis. Y el valor normal, tengo que recordar, es hasta 40. De estas dos, hasta 40 unidades litro, ¿sí? No importa las diferencias pequeñas que hay, hasta 40, ¿sí? Unidades litro es el valor normal máximo de las transaminasas, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Perdón, una cosa que no dije, la encuentro acá, pero digo, por las dudas, nosotros no lo tomamos, pero para que lo sepan, la GOT, la primera, ¿sí? Está en el citoplasma de los hepatocitos y también en las mitocondrias, ¿sí? Mientras que la GPT solamente en el citoplasma, ¿sí?
Eso es una diferencia funcional entre ambas, ¿sí? Las dos están en el citoplasma, pero la GOT, ¿sí? También está en las mitocondrias. Les decía que dentro del hepatograma, lo otro es la fosfatasa alcalina. Y la fosfatasa alcalina, cuando está elevada, ¿no? Y esto procede del hígado, en general refleja lo que se llama colestasis, es decir, un proceso por el cual hay defecto en la circulación de la bilis, ¿sí? Eso es la colestasis. ¿Por qué digo si viene del hígado? Porque la fosfatasa alcalina no es el único lugar de producción del hígado, sino que también aparece como producto el hueso, el intestino delgado, riñones y otras estructuras, ¿sí? Fundamentalmente hay tres, digamos, el hígado, el hueso y el intestino delgado. Entonces, digamos, cuando yo tengo una fosfatasa alcalina sola, elevada, con bilirrubina normal y transaminasas normales, tengo que hacer la distinción si esa fosfatasa alcalina, ¿sí? Verdaderamente es hepática o en realidad procede del hueso del intestino delgado, ¿sí? Aclaraciones importantes son que cuando viene la fosfatasa alcalina del hueso, ¿sí? Es porque se está formando hueso, no porque hay lisis del hueso, ¿está bien? Eso es una cosa importante que uno recuerde clínicamente. Entonces, por ejemplo, si uno observa a un paciente con un tumor, ¿está bien? Con múltiples metástasis, ¿sí? Líticas en los huesos, es probable que no encuentre la fosfatasa alcalina elevada. Porque como las imágenes son líticas, ¿sí? De destrucción del hueso, ¿sí? Eso no genera un aumento de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Ahora, si obviamente la fosfatasa alcalina está elevada, es porque nos está hablando que esas imágenes son blásticas, ¿sí? Es decir, está hablando de la formación osteoblástica del hueso. Esa es la razón también, como ponían ustedes por el chat, porque una mujer embarazada, obviamente, tiene fosfatasa alcalina normalmente elevada y un chico tiene fosfatasa alcalina normalmente muy elevada, porque está en proceso de formación ósea, y entonces obviamente esas son dos condiciones fisiológicas que también me tengo que acordar, no asustarme en una mujer embarazada o en un chico, tener fosfatasa alcalina muy elevadas porque eso es normal, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es, todo bien, pero ¿cómo hago para diferenciar entonces? Si la fosfatasa alcalina viene del hígado, del intestino o del hueso. Bueno, cuando yo tengo dudas, lo que puedo, digamos, solicitar son las otras enzimas que reflejan colestasis, ¿sí? Entre comillas, y que me van a ayudar, que son la gamma GT, que es la gamma glutamil transpeptidasa, y la 5-nucleotidasa, ¿sí? Estas dos no vienen en el hepatograma normal, las tengo que solicitar yo, ¿está bien? Entonces, estas dos, la gamma GT y la 5-nucleotidasa, ¿sí? Cuando están elevadas, ¿sí? Ya dicen que esa fosfatasa alcalina habitualmente es del hígado. Y lo que estamos haciendo el diagnóstico de colestasis, ¿sí? O sea, obstrucción en la circulación de la bilis. La gamma GT es una enzima de inducción hepática. O sea que cualquier persona que está tomando alcohol o que está tomando fármacos, ¿sí? Que inducen el funcionamiento hepático la van a ver elevada, ¿sí? Mientras que la 5-nucleotidasa es más específica. Entonces, recordar que cuando tengo fosfatasa alcalina elevada, puede tener diferente origen, y si yo quiero saber si es colestasis, necesito, obviamente, asociar la fosfatasa alcalina con la gamma GT y la 5-nucleotidasa, ¿sí? Por supuesto que si el paciente está amarillo, no tengo dudas, ¿está bien? No tengo que hacer más pedidos que nada, que eso, ver la bilirrubina y es suficiente, ¿está bien? Pero bueno, en otros casos me ayudan estas dos enzimas. Después tengo, ¿sí? Dentro de las pruebas hepáticas, que no están dentro del hepatograma, ¿sí? Aquellas que reflejan la síntesis hepática, ¿sí? Acá hay un error, ¿sí? Donde dice albúmina, debería decir de 4 a 6 gramos por ciento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, las proteínas totales son de 6 a 8 gramos por ciento y la albúmina son 4 a 6 gramos por ciento, ¿sí? Entonces, la albúmina es sintetizada por el hígado, ¿está bien? La ausencia de función hepática, ¿sí? O la disminución de la función hepática baja la albúmina y ocasiona esto, ¿sí? Los edemas que ustedes están viendo se llaman signo de Godet, ¿no? Cuando dejo la impronta, la marca, ¿sí? Como ustedes ven. Y cuando es un caso más severo, puedo encontrar esto, que es ascitis, ¿sí? Ven cómo está el ombligo vertido, ¿no? Por el líquido que tiene adentro. Este abdomen, para que ustedes vean acá, que es un abdomen acítico, puede contener de 20 a 40 litros de agua, de líquido acítico ahí adentro. Por eso esta estructura. Y lo que está haciendo el médico es lo que se llama la maniobra de ondulante, ¿sí? Ven que pone una manito ahí y le pega acá, ¿sí? Entonces, como hay líquido, ¿sí? Genera ondas que repercuten en la mano, ¿sí? Y uno sabe que eso que hay adentro es líquido. Y lo otro es el coagulograma, ¿sí? El coagulograma también refleja la síntesis hepática, y obviamente lo que me voy a encontrar en un paciente con insuficiencia hepática es un tiempo de protrombina o quick bajo, menor a 70%. El problema de esto es lo que ustedes ven a la derecha, ¿no? La posibilidad de un riesgo de hemorragia cerebral espontánea, ¿sí? O de hemorragia gastrointestinal, ¿sí? Espontánea, como ustedes están viendo acá en esta endoscopía, que le estamos mostrando sangrado, ¿sí? A lo largo
de todo el trayecto del tubo digestivo. Y llegamos a la que habitualmente nos informan primero, ¿sí? Dentro del hepatograma, que es la bilirrubina, ¿sí? Como saben, la bilirrubina es un producto de desecho, ¿está bien? Viene del grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo de los glóbulos rojos, que fisiológicamente mueren, digamos, en la circulación. Entonces, ese grupo hemo primero se transforma en biliverdina y luego se transforma en bilirrubina, ¿sí? Esa bilirrubina que se forma del grupo hemo, ¿sí? Es bilirrubina no conjugada todavía, porque todavía no ha pasado por el hígado, ¿sí? Entonces se la llama no conjugada o le quedó el nombre de la vieja tradición indirecta, ¿sí? Porque los métodos que se usaban para detectarla eran dobles, ¿sí? Había que hacer dos procedimientos y se la llamaba indirecta. Entonces, la bilirrubina que se forma del hemo es bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta bilirrubina? Que es absolutamente insoluble en agua, ¿sí? O sea, donde está precipita, y si llega al sistema nervioso central, precipita, generando alteraciones severas en el sistema nervioso central, en el núcleo de la base, en el hipocampo, y también precipita en el hígado, el páncreas y otras estructuras, ¿sí? Entonces necesitamos que el hígado le haga soluble. Para eso, esa bilirrubina no conjugada o indirecta, una vez que es captada por los hepatocitos, la conjuga. O sea, estaríamos en presencia de una reacción de fase 2, ¿sí? Del hígado, donde el hepatocito la conjuga con dos moléculas de ácido glucurónido y la transforma en bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Llamada así directa porque necesita solo un proceso, un paso del antiguo método de detección para detectarla. La bilirrubina ya conjugada del hígado, la ventaja es que es soluble. Por lo tanto, si va a la circulación y llega a pasar por el riñón la excreta, ¿sí? La puede excretar perfectamente, ¿sí? ¿Cuál es el valor normal de bilirrubina? Bueno, la bilirrubina total normal es hasta 1,2 miligramos por ciento. Esto hay que saberlo, ¿sí? Para siempre, ¿eh? Bilirrubina total hasta 1,2 miligramos por ciento. Y de esto, ¿sí? La mayor parte es indirecta o no conjugada. 0,8 miligramos por ciento hasta 0,8 miligramos por ciento es indirecta o no conjugada y 0,4 miligramos por ciento va a ser conjugada o directa. Entonces recordar que la bilirrubina total es hasta 1,2, la indirecta es la que predomina hasta 0,8 y 0,4 será la directa, ¿sí? Cuando el nivel de bilirrubina sobrepasa los 2 miligramos por ciento, aparece lo que ustedes ven acá abajo, que es la ictericia, ¿sí? Los 2 miligramos por ciento es el umbral ictérico. Es decir, empieza a impregnar mucosas, ¿sí? E empieza a impregnar la piel, generando esta coloración amarillenta que ustedes ven acá, y eso es ictericia. Entre 1,2 y 2 estamos en algo mal llamado, digamos, subictericia, está bien, pero digamos, el nombre la verdad que es malo, pésimo, pero bueno, se le llama así, entre 1,2 y 2 se llama subictericia, ¿está bien? Donde hay muchas personas que tienen algunos trastornos congénitos de captación de la bilirrubina pueden tener esta bilirrubina ligeramente aumentada en ciertos momentos y no ser nada patológico, ¿sí? En absoluto, digamos, la persona vive normalmente. Bien, esto que ven acá, entonces el hepatograma, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos era bilirrubina, ¿sí? Transaminasas y la fosfatasa alcalina, ¿está bien? Fíjense que acá la bilirrubina total dice 1,86 miligramos por ciento. ¿Esto qué está? ¿Normal? Bien, está aumentada, ¿sí? Aumentada. Y cuando está aumentada es a predominio de qué, ¿la indirecta o la directa? Fíjense, acá está la indirecta y la directa, ¿no? ¿Por qué? De 1,86. De 1,86. ¿Cuál es la que predomina? Es indirecta, claramente. 1,44 de esos 1,86 es indirecta. ¿Sí? Entonces, esto es una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Indirecta. ¿Sí? Es una hiperbilirrubinemia, predominio indirecta. Por lo tanto, lo que primero pensamos son hemólisis, ¿sí? Hemólisis. Y en general acá hay otro parámetro de la sangre, ¿sí? Que lo está comprobando, que es esta, la LDH. La LDH es una enzima que está en todas las células del organismo, ¿sí? Es la láctico desoxigenasa, y ven que está enormemente elevada, ¿sí? Los valores habitualmente son hasta 430, eso depende del laboratorio, pero fíjense que está elevada, y cuando yo tengo una LDH elevada significa citólisis, o sea, ruptura celular. Entonces acá justamente esto me está indicando que hay hemólisis, que hay hemólisis porque se están rompiendo glóbulos rojos, ¿sí? Pero es inespecífica esta enzima. Bien, les quería mostrar, esto ya lo dije, ¿se preocupa? No, mira, ahí decía hasta 130.
En el hospital donde yo trabajaba es hasta, decía 270, pero eso depende del hospital. Por eso no les pedimos que sepan el valor, ¿viste? La bilirrubina sí, porque es universal. ¿Sí? Acá, viste, dice 130 porque es lo que toman los libros de fisio, pero vas a ver que en cada hospital puede haber variaciones. Entonces tenés que tomar la que dice el hospital. Les decía que cuando ustedes tienen, ¿sí? Eh, un aumento de la bilirrubina, ¿sí? Más de 2, que provoca ictericia, y el paciente además viene con una orina muy coloreada, ¿sí? Muy coloreada, ¿sí? Y la materia fecal blanca, como ustedes ven acá, la materia fecal blanca se llama hipocolia o acolia, ¿sí? Parece masilla, ¿sí? A eso, ictericia, coluria y acolia se lo llama síndrome coledociano, ¿sí? Ictericia, coluria y acolia, síndrome coledociano. Entonces, si un paciente viene y uno lo ve amarillo, ¿no? Y el paciente dice, miren, vengo asustado porque tengo la materia fecal blanca, ¿sí? O la orina más oscura. Entonces, esa tríada de ictericia, coluria y acolia es síndrome coledociano. Ese paciente se interna porque es una urgencia. Lo que está diciendo que hay una obstrucción a la salida de la bilis del hígado. ¿Sí? Entonces, tengo que saber por qué tiene esa obstrucción y resolverla rápidamente. Resolverla. Por supuesto, como es una obstrucción a la salida, la bilirrubina total que va a tener elevada va a ser a predominio directa ahora, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. No se preocupen. Profe, Sí, escucho. disculpa que te interrumpa. Síndrome, ¿cómo no escucho bien? Coledociano, Listo, gracias. ¿sí? Que no quiere decir que está obstruido el colédoco. ¿Está bien? Se confunde con eso. El síndrome coledociano es ictericia, coluria y acolia. Puede ser porque esté obstruido el colédoco, el conducto colédoco, o puede ser porque está obstruido el conducto hepático, ¿sí? O porque tenga un problema los canalículos biliares, los conductillos biliares del hígado, ¿sí? Pero bueno, se lo llama síndrome coledociano, pero no confundir que siempre el origen va a ser una obstrucción del colédoco. Esto de la bilirrubina. Bien, una cosa importante, que ahora se los muestro, si me dan un ratitín, denme un segundito, por ahí se ve mejor. Yo no voy a insistir con esto porque pensé que lo vieron en otra materia, ¿sí? Eh, pero para entender las ictericias, bueno, esto ya lo había dicho, recuerden que todos los glóbulos rojos senescentes, ¿no? Pasan, digamos, el grupo hemo, ¿sí? Va a ser captado, digamos, por el sistema reticulo endotelial, es convertido el hemo en biliverdina, que tiene el aspecto verde, por supuesto, y luego por una reductasa en bilirrubina. Esa bilirrubina se llama indirecta o no conjugada. ¿Se acuerdan? Es la primera, la que todavía no pasó por el hígado. El 80% de esa de bilirrubina procede de los glóbulos rojos, entonces, que han muerto, ¿no? Que han fallecido, por así decirlo. Bien, esto ya lo vimos. Esa bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿sí? Se une a la albúmina. Esto es importante, ¿sí? Porque es insoluble en agua, como dijimos. Entonces no la podemos eliminar fácilmente por el riñón, y menos cuando se une a la albúmina, ¿está bien? Justamente porque no hay infiltrado de proteína, ¿está bien? Entonces, así como está, ¿sí? Es captada y removida por el hígado, ¿sí? Una vez que entra al hígado por transportadores específicos, ¿sí? Por transportadores específicos, el hepatocito se va a encargar de conjugarla con ácido folicular, ¿sí? Y una vez conjugada, ¿sí? A esa bilirrubina la vamos a llamar bilirrubina directa o conjugada, ¿sí? Como ustedes quieran llamarla, digamos, según la clasificación. ¿Por qué decimos esto? Nosotros ya marcamos cuáles eran los valores normales de bilirrubina hasta 1,2, dijimos que la indirecta hasta 0,8 y la directa hasta 0,4, y entonces sabemos que ictericia la coloración amarillenta de piel y mucosas cuando la bilirrubina está por encima de 2 miligramos por ciento. ¿Sí? En la definición de ictericia tengo que decir todo esto. Eso también es una cosa que yo me olvido a veces de decir, pero en general uno dice, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. No, eso no es, digamos, la definición de ictericia, porque si fuera así, yo me pinto de amarillo y ustedes tendrían que decir que es ictérico. ¿Sí?
sino que la ictericia es la coloración de amarillenta de piel y mucosas por aumento de la bilirrubina más allá de los 2 miligramos por ciento. ¿Sí? Entonces esa es la definición completa. Acá ven pacientes, claramente, ¿sí? Con ictericia. Miren que vamos a poner. Bien, esto lo que les decía es que en condiciones normales esa bilirrubina conjugada, ¿sí? O sea, ya ha pasado por la transformación del hígado, ¿sí? Va a llegar al intestino, ¿está bien? Y las bacterias intestinales se van a encargar de transformar esa bilirrubina conjugada en urobilinógeno, ¿sí? Que puede, digamos, reabsorberse e irse a excretar por el, digamos, por el riñón y dar el color a la orina, el color que conocemos de la orina, ¿sí? O en la luz intestinal, ¿sí? Se transforma en éster cobilinógeno, ¿sí? El éster cobilinógeno es lo que le da el color a la materia fecal, ¿sí? Es lo que le da el color a la materia fecal. ¿Me siguen hasta acá o no? Entonces, ya sé que si yo tengo una obstrucción, ¿sí? Por ejemplo, en el colédoco, como no voy a tener bilirrubina, digamos, dentro del intestino delgado, ¿sí? Entonces no voy a tener ni buena coloración de la orina, o sea, va a pasar otra cosa con la coloración de la orina, ¿sí? Que va a estar coloreada, pero no por esa bilirrubina en sí, porque no está llegando ahí, ahora lo vamos a ver. Y lo otro que voy a tener, perdón, es la acolia, ¿no? Que es la falta de pigmentación de la materia fecal, ¿sí? Entonces, como les dije antes, la oxidación del urobilinógeno produce urobilina, ¿sí? Que le da el color amarillo característico a la orina, y esa misma sustancia, ¿sí? Se forma el éster cobilinógeno, digamos, se forma estercobilina que le da el color a la materia fecal. El urobilinógeno y estercobilinógeno son la misma sustancia, ¿está bien? O sea, tienen el nombre diferente porque una está en la orina y otra en la materia fecal, nada más, pero son la misma sustancia que por oxidación a una la llamó urobilinógeno, urobilina, y a la otra estercobilinógeno, estercobilina. Bien, ahora, vamos por acá. Esto ya está. Las ictericias, entonces las puedo clasificar en prehepáticas, hepáticas o poshepáticas, ¿sí? Y si no, las puedo clasificar según el predominio, ¿sí? Que esto es lo que yo voy a hacer, digamos, porque en general yo tengo un paciente ictérico, le pido el hepatograma y tengo que determinar, es decir, este paciente tiene una ictericia a predominio directa o a predominio indirecta, ¿sí? Esto es lo primero que voy a decir. Y obviamente las puedo clasificar por la resolución, médicas o quirúrgicas. Por lo general todas las prehepáticas, digamos, las hepáticas son de resolución médica y las poshepáticas suelen ser de resolución quirúrgica, ¿eh? Entonces, no importa las causas, nosotros no les vamos a tomar causas de cada una, pero ¿cuál es la causa más frecuente de una ictericia prehepática? ¿Sí? La hemólisis excesiva. ¿Sí? Cuando yo tengo una hemólisis excesiva por cualquier patología, eso genera un aumento de la bilirrubina indirecta y por lo tanto ese aumento de la bilirrubina indirecta va a hacer que el hígado tenga que trabajar más, va a formar más bilirrubina directa, por supuesto, por lo tanto las dos van a estar elevadas, pero lo que predomina es la indirecta, claramente, ¿sí? Como voy a tener mucha bilirrubina directa también, ¿sí? Obviamente que la materia fecal va a estar coloreada, ¿está bien? Y la orina también, ¿sí? Va a tener su color aumentado, digamos. Pero es producto de que un hígado está trabajando, digamos, exageradamente porque recibe más bilirrubina indirecta. Entonces ahí tienen las hemólisis, a veces en las grandes transfusiones de glóbulos rojos, cuando se reabsorben hematomas, esto es interesante, un paciente tiene politraumatismo, ¿no? Y se reabsorben los hematomas, eso también, digamos, va generando un aumento de la bilirrubina, que no hay que asustarse, es normal, ¿sí? Y después hay patologías, algunas benignas, como el síndrome de Gilbert, ¿sí? Ahora tengo la hepática, ¿sí? La hepática es, obviamente, como su nombre le indica, cuando tengo un daño en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que el daño en el hígado sea que el hígado no puede captar la bilirrubina indirecta correctamente, o sea, lo hace muy lentamente. Por lo tanto, digamos, esto va a ocasionar, ¿sí? Que se acumule esa bilirrubina indirecta, o que el hígado tenga problemas, digamos, de alguna manera, en el metabolismo de esa bilirrubina, o que tenga un problema en la excreción, ¿sí? Entonces acá estamos en un problema, porque las ictericias hepáticas van a cambiar el hepatograma dependiendo de dónde esté el trastorno, ¿sí? No es lo mismo un hepatograma con un trastorno por déficit en la captación, que por un déficit en la conjugación, que por un déficit en la excreción, ¿sí? Entonces a veces es muy complejo decir cómo va a estar el hepatograma porque tiene un patrón a veces diferente según la patología, ¿sí? Por supuesto, perdón, cuando hablo de ictericias hepáticas, sin lugar a duda, lo que uno tiene que tener en la cabeza primero es la cirrosis hepática, ¿no? Cuya principal causa es el alcohol. Y después, ¿sí? Tengo las poshepáticas. En las poshepáticas es más fácil, digamos, entenderlas porque toda la bilirrubina conjugada del hígado no puede, por obstrucción,
drenarse al intestino delgado. Por lo tanto, si no hay bilis en el intestino delgado, ¿sí? No va a haber estercobilinógeno, materia fecal blanca, ¿sí? Y no va a haber urobilinógeno, ¿sí? Entonces la orina tiene el aspecto caoba, ¿sí? Toda esa bilirrubina directa refluye a la sangre, ¿sí? Y la bilirrubina directa, que está incrementada, se va a excretar por el riñón, ¿sí? Que es lo que le da ese color caoba. Y acá en las poshepáticas siempre primero son las litiasis, o sea, los cálculos en el colédoco, ¿sí? Pero también puede ser tumores de los conductos biliares o tumores de la cabeza del páncreas o las colanginas, ¿sí? Como causas. Estas son todas de resolución quirúrgica, ya sea endoscópica o cirugía abierta. Denme un segundito. Prometo que ya estoy terminando. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? Profe. Profe, una duda, ¿le puedo preguntar? Sí, obvio. O sea que en la post-hepática, si no entendí mal, es en la única que vamos a tener la colia. Sí. Cuando Bien. vos tenés acolia, prácticamente tenés que pensar en tu cabeza es poshepática. O sea, es una Ok. obstrucción en algún lado. Bien. Bien. Profe, Sí, sí. yo tengo la misma duda que Luciano, porque estaba revisando esto de la bilirrubina en blanco y decía que por agotamiento hepático puede tener una condición con acolia, como casi acolia, y con nada de pigmento también en la orina, como Sí, una claro, fase pero vos estás total. hablando. Sí. Está muy bien, eso lo dice ¿Puede el blanco, ocurrir? es verdad. Ujú. Porque si vos tenés una insuficiencia hepática cuasi terminal, ¿sí? Y el hígado no conjuga, ¿está bien? Si no conjuga, en realidad vas a tener bilirrubina indirecta elevada, digamos, etcétera, pero no va a haber otro tipo de formación. Ahora, lo que el blanco hace referencia cuando dice eso, te digo por la duda, porque yo también lo leí de ahí en algún momento, es que cuando vos tenés un proceso donde se enlentece el proceso de conjugación, ¿sí? Pero hay mucha bilirrubina indirecta, ¿sí? Mucha bilirrubina indirecta, puede pasar en algunas condiciones que el paciente se fije y tenga la materia fecal blanca, pero es transitoria, alterno. Tiene materia fecal con hipocolia, después con materia fecal cuasi normal, ¿se entiende? Cuando hablamos de obstrucción, por ejemplo, por un cálculo en el colédoco, en general el paciente claramente refiere, mira, la materia fecal es blanca, no hay duda, ¿está bien? Y uno está en la internación y la ve blanca, o sea, no hay duda de eso, ¿está bien? No cambia eso, porque ahí sí lo que falta absolutamente es la materia prima para la coloración de la materia fecal, ¿sí? En las hepatitis virales, por ejemplo, es muy común, digamos, ¿no? Que uno vea que está la orina coloreada, digamos, ¿no? Que incluso parezca Coca-Cola, ¿no? Ese color Coca-Cola característico, y que por ahí el chico tenga una materia fecal que va entre hipercoloreada, un poco hipocólica, etcétera, ¿está bien? Pero eso por una cuestión del funcionamiento hepático en ese momento. Y lo que va a definir cómo va a quedar es la función hepática. Por lo general, mayor parte de las hepatitis recuperan perfectamente, pero en aquellas que quedan con trastornos crónicos puede tener algo de lo que vos decís. Por eso Blanco de bioquímica, ¿no? El Blanco de bioquímica, cuando dice esto, hace referencia a ese tipo de agotamiento, esos que son transitorios por algunas hepatitis. ¿Sí? Lo Gracias, digo profe, porque yo muchísimas también lo leí gracias. de ahí hace mucho tiempo y en realidad cuando vas a buscar la bibliografía donde él lo sacó, viste, la referencia, lo aclaran de esta manera, digamos, por lo menos. ¿Sí? Claro, porque no tenés, claro, no tenés bilirrubina, no tenés bilis en el intestino delgado, no llegó. Bueno, yo te voy a decir lo que dice el Cosio Fustinoni, que es de semiología. Primero dice, aclara, la coluria en el síndrome coledociano es la pigmentación amarillo-verdosa de la espuma de la orina. ¿Sí? O sea, nunca habla de la orina en sí, sino que dice es la coloración amarillento-verdoso de la espuma de la orina. Eso dice Cosio. Que se debe a la presencia de pigmentos biliares aumentados, por esa bilirrubina directa que refluye y directamente pasa en aumento a la orina. ¿Se entiende? O sea, vos la bilirrubina directa que tendrías que sacar por el colédoco no sale por ahí, ¿está bien? Entonces, ¿a dónde va esa bilirrubina directa? Refluye hacia la sangre, ¿está bien? Pasa a la circulación. Esa bilirrubina directa que está aumentada en circulación es soluble, entonces filtra. Claro, es que de hecho el hígado la conjuga para que la pueda eliminar el riñón, en realidad ese es su principal fundamento, digamos, ¿no? Metabólico.
Entonces ahí lo que ocurre es que estás eliminando bilirrubina directa y estás eliminando pigmentos biliares, además, solubles también por el riñón, que le dan esa característica coluria. Pero acuérdate que esa coluria, ¿sí? Por lo menos dicen algunos libros, es la pigmentación amarillo-verdosa de la espuma de la orina, para diferenciarla de esa, digamos, hipercoluria o coluria que hay en las hepatitis comunes cuando tenés la bilirrubina aumentada en una hepatitis, que se ve color Coca-Cola, por así decirlo. ¿Sí? Sí, así lo define Cosio, el libro de semiología de Cosio, Fustinoni y Rospide. Claro, claro, claro. Siempre acordate que la bilirrubina es un producto de desecho. O sea, yo me la quiero sacar de encima, ¿está bien? La indirecta, ¿no? Entonces, para eliminarla por el riñón no tengo otra que conjugarla. No hay otra. Por eso tiene que pasar por el hígado. Bien, para terminar la clase, el otro tema es lo que les conté de hipertensión portal. ¿Qué es lo que nosotros a esta altura de la carrera tenemos que saber de hipertensión portal? Primero, como yo les dije, recuerden que la vena porta es tributaria de toda la sangre, de la mayor parte del tubo digestivo y también de otros órganos, como el vaso, ¿sí? Y por lo tanto, cada vez que haya una obstrucción al pasaje de la sangre, ¿sí? Perdón, cuando digo obstrucción, una resistencia mejor, ¿no? No una obstrucción, una resistencia al pasaje de la sangre portal por el hígado, hablamos de hipertensión portal, ¿sí? ¿Por qué cambié la palabra obstrucción por resistencia? Porque yo puedo tener resistencia al pasaje de la vena porta al hígado, porque hay una obstrucción, ¿sí? Como sucede muchas veces en la cirrosis, por fibrosis, etc. Pero también puede ser por insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? O sea, en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Donde el corazón, el ventrículo derecho y la aurícula derecha están sobrecargados de líquido, hay una rémora de sangre hacia la vena cava superior e inferior, y en el caso de la vena cava inferior, ¿está bien? Va a provocar una rémora de la sangre en el hígado y por lo tanto en la vena porta. Entonces ahí vamos también a tener una hipertensión portal, ¿sí? Pero que no es por obstrucción, ¿está bien? Es por el lentecimiento de la circulación debido a una insuficiencia cardíaca. Entonces, la hipertensión portal, ¿sí? Va a ser cada vez que tengamos un gradiente de presión entre la vena porta que entra, ¿sí? Y la vena cava inferior mayor a 15 milímetros de mercurio sostenido. Es decir, cada vez que yo tengo una diferencia de presión entre la vena porta y la cava inferior, ¿sí? Mayor a 15 milímetros de mercurio sostenido, ¿sí? Eso es hipertensión portal, ¿sí? Claro, para medirlo así, tengo que medirlo con cateterismo, digamos, ¿no? En forma directa. Tendré que meter un catéter acá y tratar de medir esto, ¿sí? Que se hace. De hecho, se hace especialmente en pacientes que van a ser trasplantados, ¿sí? Pero hay maneras indirectas, ¿sí? Para medirlo. Esa hipertensión portal, como les dije recién, yo la puedo clasificar también en prehepática, hepática y poshepática. ¿Está bien? La puedo clasificar así, ¿sí? Entonces, lo que más me interesa a mí no es que ustedes estudien esto ni las causas, porque ya las van a ver en medicina interna, por supuesto, pero sí que nos metamos en esto, en las causas hepáticas de la cirrosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a eso, ¿sí? A esa patología que es la cirrosis, ¿sí? Yo puedo explicar muchísimas de las manifestaciones de la hipertensión portal. La cirrosis es un cuadro anatomopatológico, ¿sí? En donde hay 4 cosas. Hay necrosis de hepatocitos, fibrosis, nódulos de regeneración, ¿sí? Es decir, los hepatocitos crecen, pero con una arquitectura cambiada por el proceso fibrótico, ¿sí? Y hay una destrucción de la arquitectura, esa es la 4ª condición, una destrucción de la arquitectura vascular del hígado, ¿sí? Porque la fibrosis y esos nódulos de regeneración van provocando cambios en la arquitectura vascular. Esas 4 cosas, que son la necrosis hepatocitos, la fibrosis, los nódulos de regeneración y la alteración de la arquitectura, ¿sí? Del parénquima hepático, llevan a producir el síndrome, ¿sí? De hipertensión portal. ¿En qué consiste ese síndrome? Como dije antes, aparecen estas cosas que ustedes están viendo acá, la circulación colateral, que se ve acá mucocutánea, ¿sí? Alrededor del ombligo, y que se le llama cabeza de medusa. Cabeza de medusa. Fíjense en cómo están esas venas, ¿no? Como varicosas, ¿no? Dilatadas y tortuosas, formando como lo que alguien se imaginó como si fuera la cabeza de medusa. También lo vamos a ver en el esófago, como varices esofágicas, ¿sí? Esta es una de las complicaciones, la ruptura de la varices esofágica. Es una complicación grave, grave que tiene la cirrosis, porque si se rompen, la cantidad de sangre que puede perder el paciente puede descompensarlo rápidamente, hemodinámicamente, y puede llegar a la muerte. Y, como ven acá, también en el techo del estómago. También puede haber varices en el techo del estómago. Todo esto es justamente porque la sangre no va al hígado, ¿sí? O sea, hay una rémora, entonces
se acumula en este lugar. Y también se ve en las hemorroides. Obviamente estas son hemorroides por hipertensión portal. Ya lo aclaré, digo, para que nadie se asuste. Es hemorroide por hipertensión portal. Y otra complicación, después como consecuencia de esa hipertensión portal, la disminución de la síntesis de albúmina, es la ascitis. La ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido en el peritoneo. ¿Sí? Las causas de ascitis son múltiples, pero por supuesto la cirrosis descompensada con hipertensión portal es una. ¿Sí? Entonces, un paciente con hipertensión portal, ¿sí?, y ascitis, si no está tratado, no se controla, lleva a la muerte entre 2 y 4 años. Es un mal signo, digamos, de descompensación de ese cuadro cirrótico. Fíjense en este abdomen globuloso, que como les dije puede tener 20 a 40 litros tranquilamente de agua acumulado, cómo se ve la circulación también, cómo se ve la circulación colateral. Bueno, obviamente yo detectar la ascitis es fácil, clínicamente percutiendo el abdomen. Voy a observar que es timpánico el abdomen hasta que llego a un lugar donde está todo el líquido acumulado, que si el líquido está libre forma esto, ¿no?, una concavidad superior, y a partir de ahí, cuando percuta arriba del líquido, se va a percutir en tono mate, va a haber matidez. Y como el líquido es desplazable, ¿sí?, si yo al paciente lo coloco en un decúbito, todo el líquido que estaba acá arriba se va para abajo. Entonces, lo que antes yo percutía como mate, ahora va a ser timpánico, y lo que antes era timpánico, ahora va a ser mate. Eso me está hablando que lo que hay adentro es líquido desplazable, y por lo tanto estamos hablando de ascitis. ¿Sí? Por supuesto, hoy el gol estándar es la ecografía. ¿Sí? Con una ecografía nos dice perfectamente, ¿sí?, dónde está el líquido ascítico, si está tabicado, aparte de decirnos si hay patología hepática, pancreática, etc. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tiene el síndrome de hipertensión portal secundario a cirrosis? Lo que están viendo acá es la palma llamada palma hepática. ¿Sí? Es una palma con un eritema en los bordes, que se ve bien, la palma hepática, que se cree se debería a una alteración del metabolismo de los estrógenos, por lo cual hay un hiperestrogenismo. Hay un hiperestrogenismo que ocasiona esta patología. ¿Sí? Acá ven una telangiectasia, ¿sí?, o es una araña vascular, ¿sí?, como una aranita, ¿sí?, que se puede ver en la cara, pero se puede ver frecuentemente en el tórax, ¿sí?, en la parte de atrás y anterior del tórax. Y en general las telangiectasias también hablan de un defecto grave del hígado, ya hay trastornos en la coagulación. También voy a ver los edemas, como ven acá con el signo de Godet, esa impresión digital que dejó. Y como ven acá, ¿sí?, todo el abdomen ascítico con un vaso agrandado, porque como yo tengo hipertensión portal y la vena esplénica es la que forma la vena porta, voy a tener también una vena esplénica con rémora y el vaso agrandado, es decir, voy a tener esplenomegalia. Bueno, ya les hablé de las varices esofágicas, que era una de las complicaciones, ¿sí? No importa. Bien, y alguien preguntó ahí, ¿se drena? Sí, todos los pacientes con ascitis hay que no drenarlo, hay que punzarlos, ¿sí? Es decir, hay que tomar una muestra para el examen físico y el examen bacteriológico. Punzar, o sea, hacer una paracentesis diagnóstica. Las paracentesis evacuadoras solo se deben dejar cuando el paciente no come bien, digamos, si ya tiene disfagia por esa ascitis, o tiene una plenitud postprandial que no lo deja comer, o tiene disnea, porque el diafragma está elevado, entonces el paciente vive con disnea, ¿sí? O tiene dolor, tiene un abdomen a tensión con mucho dolor, y esas serían 3 condiciones para el drenaje, o sea, sacar más líquido de lo habitual. Si no, solamente lo que hacemos es el diagnóstico de por qué tiene esa ascitis, tomando una muestra. Y la muestra se obtiene por paracentesis. La paracentesis se hace a todos, como dije recién, a todos, y siempre se hace del lado izquierdo del paciente. Se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, una línea imaginaria, se la divide en 3 partes iguales y en la unión del tercio externo con el medio, ahí se hace la punción. ¿Sí? No se hace del otro lado porque obviamente del otro lado está el ciego, y el ciego está flotando cerca del líquido. ¿Sí? Entonces tengo el riesgo de hacerlo del otro lado y perforar el colon o el ciego. Entonces siempre se hace de este lado, del lado izquierdo. Si no pudiera, por alguna razón, porque esto está infectado, por lo que sea, pruebo como si fuera suprapúbico, como si fuera a hacer algo en la vejiga, digamos, pero obviamente voy a quitar líquido. Y si no puedo, recién me voy del otro lado con más riesgo. Pero siempre, siempre del lado izquierdo. ¿Sí? Se lleva todo el material y lo que nunca me debo olvidar de todo el material, aparte de que todo es aséptico, ¿sí? Se pone campo quirúrgico, etcétera, aunque se haga en la cama del paciente, es que tengo que buscar frascos de hemocultivo.
Es decir, acá este líquido que yo voy a quitar para llevarlo a bacteriología no lo llevo en frasquitos comunes, sino que tengo que llevarlo en 2 frascos de hemocultivos, ¿sí? ¿Y qué buscamos con la paracentesis? 2 cosas. Primero, hacer diagnóstico de lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? Muchas veces el líquido acítico se puede infectar, ¿sí? Puede ser colonizado por bacterias del colon, ¿sí? Que traslocan, ¿sí? Se traslocan desde el colon hacia la asitis, el líquido acítico. Y eso ocasiona una infección que puede llevar a la muerte al paciente. Como esa infección, digamos, es por traslocación bacteriana, ¿sí? Se habla de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, con ese líquido acítico que quite el paciente, ¿sí? Lo mando a analizar y si vienen más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, ya hice el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, esperando el cultivo positivo, por supuesto, ¿sí? Para hacer el diagnóstico efectivo tengo que tener las 2 cosas, ¿sí? Neutrófilos más de 250 y cultivo positivo, ¿sí? Pero por supuesto lo primero que me va a llegar son físico-químico, y cuando yo ya tengo esto, más de 250 polimorfonucleares en el líquido acítico, ya tengo que poner antibióticos, ¿sí? El diagnóstico es de peritonitis bacteriana espontánea, y eso es lo que me tengo que recordar, ¿eh? Y lo otro para lo cual extraigo una muestra, una cosa que no dije. La peritonitis bacteriana espontánea, como dije, ¿sí? Es por traslocación bacteriana del colon. Por lo tanto, el germen más frecuente son los gram negativos, y dentro de ellos la Escherichia coli, ¿sí? Entonces, los antibióticos van a ser para cubrir gram negativos en general, ¿sí? Y es monobacteriano, es decir, generalmente en el cultivo viene una sola bacteria y del colon, ¿sí? Cuando yo tengo una peritonitis, o una citis, digamos, con una peritonitis secundaria, ya eso, digamos, generalmente es polibacteriano, ¿sí? ¿Por qué? Porque las peritonitis secundarias generalmente por ruptura, ¿no? Por una apendicitis que se rompió, o una úlcera perforada, etcétera, ¿está bien? O un absceso que vino de otro lado. Acá no tengo abscesos, rupturas, nada. Acá lo que hay es bacterias que aprovechan ese aumento de la permeabilidad colónica, ¿sí? Para pasar al líquido acítico, ¿sí? Entonces es una traslocación. Y lo otro, perdón, que decía, para lo cual tenemos que hacer a todos los pacientes una paracentesis, es para el diagnóstico justamente de hipertensión portal. El líquido acítico no sirve para eso. Lo que voy a pedirle, ¿sí? Es, en la muestra esa que saqué de asitis, es la albúmina, ¿sí? Entonces pido la albúmina en el líquido acítico y le pido la albúmina en el suero, o sea, en la sangre. Y hago lo que se llama el GASA. GASA significa gradiente de albúmina sérico-acítico, ¿sí? O sea que le resto a la albúmina en la sangre la albúmina en el líquido acítico. Si esa cuenta, esa resta, ¿sí? El GASA me da mayor a 1,1, ¿sí? Eso habla de hipertensión portal, ¿sí? Y con mucha probabilidad de que sea secundaria cirrosis. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero habla de hipertensión portal. Si me da menos de 1,1, eso no es hipertensión portal. Entonces, ese líquido acítico se produjo por otra causa, ¿sí? Serán tumores, como el cáncer de ovario, con metástasis múltiple en peritoneo, por la tuberculosis, etcétera, ¿sí? Pero obviamente no se deben, digamos, justamente a un síndrome de hipertensión portal, ¿sí? Entonces, recordar eso, Cuando yo tengo un GASA mayor a 1,1, tengo que pensar en hipertensión portal, y si tengo un GASA menor a 1,1, es no hipertensión portal, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que recordar de esta clase. Profe, perdón, Escucho. una consulta. ¿Por qué razón se reduciría la albúmina por una hipertensión portal? ¿Es porque se reduce la funcionalidad del hígado o cómo? Sí, es por eso. Claro. Es por eso. En general vos vas a tener un líquido, digamos, una albúmina en la sangre disminuida también, ¿está bien? Pero en el líquido acítico está mucho más disminuida, se agranda la diferencia que hay entre la albúmina sérica y la acítica. Eso tiene diferentes cosas. Hace muchísimo tiempo se hicieron estudios, entonces se les sacaba a todos los pacientes con asitis y se hacía esto, digamos, y se vio en algún momento que tener un GASA mayor a 1,1 coincidía enormemente, ¿sí? Especialmente con varices esofágicas y con cirrosis. Entonces, lo primero que surgió es que todo paciente con un GASA mayor a 1,1 tiene hipertensión portal y cirrosis. Después se vio que no todas las hipertensiones portales son por cirrosis, ¿sí? O sea, vos podés tener hipertensión portal por cirrosis, pero te podés tener hipertensión portal por insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, ¿sí? Y eso se soluciona con diuréticos, digamos, nada más. Bueno, pero lo que se vio es que aún en estos casos, el GASA solía dar mayor a 1,1, ¿no? Ahora, cuando daba menor a 1,1, ¿sí?
es porque generalmente el paciente tenía otra patología que provocaba la citis, ¿sí? Entonces tenía, qué sé yo, una alteración en todo el peritoneo, ¿sí? Por lo tanto, por un tumor o metástasis, o tenía tuberculosis peritoneal, o procesos infecciosos sépticos, etcétera, y esos generalmente coinciden con menos 1,1. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Cuando usted habló de la cirrosis, habló de 4 casos o características. Uno es Sí. necrosis de los hepatocitos. Sí, lo digo. La cirrosis, eso lo pueden leer en el Robbins, la cirrosis es una, digamos, una condición clínica del hígado que se caracteriza por 4 cosas. La necrosis de los hepatocitos, o sea, sin necrosis no habría cirrosis, digamos. La fibrosis, ¿sí? Hepática. Los nódulos de regeneración, que son hepatocitos creciendo, pero bajo otra arquitectura, sobre ese proceso fibrótico, ¿sí? Y esos nódulos de regeneración a veces son tan voluminosos que se suelen palpar, ¿sí? Uno palpa un hígado, ¿sí? Completamente, digamos, con la arquitectura destruida, ¿bien? Por supuesto, con la palpación no puedo asegurarlo, digamos, pero se puede palpar en las primeras fases. Entonces tengo necrosis de hepatocitos, fibrosis, nódulos de regeneración y alteración de la arquitectura del parénquima y de la vasculatura, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que ahora un hígado que se le forman fibras, hay mucha fibrosis con nódulo de regeneración, ¿sí? Más cambios de sustancias, porque en general lo que sucede es que se empieza a producir una alteración en el óxido nítrico, ¿sí? Mientras que hay óxido nítrico, ¿sí? Disminuido a nivel hepático, por ejemplo, justamente por esto, eso lleva a la vasoconstricción. En el vaso y en otras estructuras, como el colon, hay óxido nítrico aumentado. Y eso lleva a la vasodilatación en otros lugares. Esa vasodilatación en otros sectores es lo que contribuye a la translocación bacteriana, que yo tenga el vaso también con más vasculatura y por lo tanto más agrandado, etc. ¿Sí? Hay procesos hemodinámicos dentro también y de sustancias que cambian. ¿Sí? Gracias, Y hay profe. una proteína hepática también que contribuye, que se llama caveolina, también, que contribuye a todo esto. Pero, digamos, lo importante de recordar uno es, si yo tengo un paciente con cirrosis, ¿sí? Con cirrosis lo primero que tengo que hacer es, obviamente, el consejo no puede tomar alcohol, ¿sí? No puede usar sustancias que provoquen daño en el hígado, hay que cuidar mucho ese hígado, porque las consecuencias de la cirrosis son la hipertensión portal, ¿sí? Y si tiene hipertensión portal, las consecuencias pueden ser las rupturas de varices esofágicas, ¿sí? Lo que dijimos recién de tener trastorno en la coagulación, obviamente por el mal funcionamiento hepático con sangrados espontáneos, ¿sí? Y la encefalopatía hepática, que me lo había olvidado de decir, ¿está bien? Los pacientes que tienen hipertensión portal, ¿sí? También tienen trastorno hemodinámico en la circulación y trastorno hemodinámico en el funcionamiento cerebral. Entonces, esos pacientes sufren, cuando se descompensan, encefalopatía hepática. Esos pacientes tienen más neurotransmisores parecidos al GABA, sustancias parecidas al GABA, pobre detoxificación de sustancias cerebrales, mal funcionamiento de los astrocitos, ¿está bien? Y lo primero que cambia, fíjense en eso, en todo eso es el electroencefalograma, ¿sí? Los potenciales de acción cambian en las neuronas hasta que el paciente entra en un periodo donde empieza a estar confuso, ¿sí? Para ese periodo clínico ya es tarde, digamos, cuando llegamos a ese periodo porque el paciente está completamente descompensado, ¿sí? Bueno, eso igual lo van a ver y cómo se hacen los tratamientos específicos, pero, digamos, quería hacer hincapié en la cirrosis porque es una patología muy prevalente, desgraciadamente muy prevalente. No es solo por el alcohol, obviamente, hay hepatitis B y C crónicas que pueden ocasionarla, ¿no? Hay drogas, hay causas autoinmunes, por supuesto, etcétera, pero el alcohol sigue siendo la causa primaria en todo el mundo. En todo el mundo. Como dije recién, el diagnóstico de cirrosis sería por biopsia, ¿no? Porque si yo quiero ver si hay necrosis, fibrosis y todo eso, sería por biopsia. Obviamente que no a todos los pacientes se le hace biopsia, sino que a mí me alcanza, ¿sí? Por ejemplo, con una endoscopía, saber que tiene varices esofágicas, ¿no? Mirar con un ecografista que hay una hipertensión portal con el ecodoppler y un hígado pequeño, y con lo que acabamos de ver de circulación colateral o así, ya me alcanza para decir, listo, esto es todo una cirrosis, ¿se entiende? No le voy a hacer una biopsia. En los que se practica biopsia son en los casos desconocidos o aquellos pacientes que después los tengo que someter a un trasplante. Esos por lo general sí van a terminar con biopsia. Pero es un diagnóstico patológico, básicamente. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan?
No, sí, fíjate que primero es un gradiente, ¿no? De albúmina sérica menos acítica. O sea, es sangre menos asitis, ¿sí? No al revés. No sé si se entiende eso que acabo de decir. No, o sea, en la hipertensión portal, o sea, la cirrosis, ¿me seguís? Vos tenés un gasa mayor a 1,1. Eso quiere decir que el sérico es mayor que el acítico, la albúmina. Claro. Sí, claro, porque obviamente la albúmina circula no en la citis, sino circula en la sangre, ¿está bien? En ese sentido, sí. Pero lo que te quería decir es que, por supuesto que la albúmina en la sangre va a estar baja. ¿Se entiende? Porque el hígado no está funcionando bien. Pero cuando hagas el gradiente, igual te va a dar mayor a 1,1. ¿Sí? Por eso la palabra gasa, recuerden que es gradiente, albúmina, sérico menos asitis. O sea, primero la sangre, después la asitis. ¿Se entiende? No, claro. Cuando vos tenés otros procesos, por ejemplo, que tienen que ver con la alteración del peritoneo, hay procesos inflamatorios del peritoneo graves, etcétera, ahí sí podés tener muchas proteínas en el líquido acítico. ¿Se entiende? Por un aumento del proceso inflamatorio del peritoneo, etcétera. Entonces ahí sí puede ser que tengas mucha albúmina, muchas proteínas en general en el líquido acítico y que supere eso a la sangre. ¿Está bien? Porque el proceso inflamatorio se da ahí, digamos, justamente. ¿Está bien? Pero en este caso no, esto no es un proceso inflamatorio, también es por hipertensión portal. ¿Sí? Y obviamente, ¿sí? Recuerden que tener proteínas muy bajas en la sangre, pero también muy bajas en el líquido acítico, dentro de esas proteínas no está solamente la albúmina, ¿no? Están las proteínas que son inmunoglobulinas y que son, digamos, proteínas opsonizantes, o sea, que nos sirven para opsonizar bacterias. Por eso también las infecciones en los cirróticos son muy frecuentes, ¿sí? Se infectan no solo el líquido acítico, tiene más predisposición a infecciones bacterianas, neumonías, ¿está bien? Infecciones urinarias, etcétera, ¿está bien? No es la única infección, ¿sí? Y a esto súmenle un vaso, ¿no? Un vaso que está agrandado, ¿sí? Por hipertensión portal, y que a veces ese vaso agrandado, ¿sí? Exagera su función, eso se llama hiperesplenismo. Entonces destruye también exageradamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, con lo cual al destruir los glóbulos blancos el paciente tiene menos defensa todavía, ¿sí? Y si destruye las plaquetas tiene más riesgo de sangrado porque se le suma el factor de la coagulación, un vaso que destruye y acumula plaquetas, ¿sí? Entonces, a veces también pasa todo esto, que los pacientes vienen tricitopénicos, o sea, con glóbulos rojos, blancos y plaquetas bajos, lo cual complica más la situación. Por eso, todo paciente con cirrosis que yo tengo en el hospital, ¿no? Que esté internado, tengo que aprovechar ese momento para las vacunaciones, para la inmunización. Es muy importante que se vacune, ¿sí? Contra el neumococo, la hemófilos, aprovechar ese momento para dar inmunización, porque es un paciente inmunosuprimido, para decirlo de una manera. ¿Sí? Sí. Sí, explica toda la circulación colateral, la posibilidad de la ruptura de esa circulación colateral en las varices, te da la encefalopatía hepática, ¿sí? Que es por ahí lo más complicado. Y después, claro, y después la cirrosis misma por destrucción del hígado, ¿no? Te da otra complicación más allá de la hipertensión portal, que es el trastorno en la coagulación y en la albúmina, ¿sí? El trastorno en la coagulación predispone a los sangrados, ¿sí? Por eso los pacientes que ustedes ven, vieron que dicen estar en lista de trasplante, no están internados, etcétera. Bueno, tienen un riesgo altísimo de sangrados, ¿sí? Digamos, se los monitorea muy de cerca por la posibilidad de riesgo espontáneo cerebral, ¿sí? O riesgo de hemorragia digestiva, etcétera. Y también el déficit en la albúmina y en las proteínas, lo que dijimos recién, que hacen asitis, que se complican, se infectan, y vuelvo a insistir, la peritonitis, aunque sea una translocación, es una peritonitis, digamos, una infección que puede llevar a la muerte del paciente, ¿sí? Y esto, como son pacientes inmunosuprimidos, a veces no hacen fiebre, ¿se entiende? No hacen fiebre, no tienen fiebre, no tienen neutrófilos elevados. Entonces, por eso a todo paciente que entra con asitis lo tengo que pulsar, tengo que hacer la paracentesis. No tengo que esperar a que tenga fiebre, que se descompense, ¿se entiende? O haga una encefalopatía. Sino que hago la paracentesis justamente para diagnosticar una peritonitis bacteriana espontánea a tiempo. ¿Sí? Porque no esperar que haga fiebre un inmunosuprimido, ¿está bien? O que eleve los neutrófilos a alguien que no lo va a elevar. ¿Sí?
Es el diagnóstico. Las dos cosas, es diagnóstico de peritonitis bacteriana, para saber si la tiene en ese momento y tratarla rápidamente, porque el tratamiento es fácil con antibiótico y 5 días, es fácil, y el diagnóstico de hipertensión portal indirecto, con este gasa, ¿sí? O sea, para esas dos cosas se hace, y se le hace a todos, digamos, al único que no se le haría es el paciente que llega con ascitis y con las yugulares ingurgitadas, con tercer ruido cardíaco, o sea, con insuficiencia cardíaca, ¿está bien? Bueno, en eso estaría como uno diciendo, bueno, acá no voy a punzar un abdomen cuando la causa es la insuficiencia cardíaca. Pero después, todo paciente con ascitis se hace paracentesis. Y si en la internación, ¿no? Pasaron 10 días de internación, y de repente el paciente de un día para el otro, ustedes lo ven y empieza a estar confuso, ¿sí? Eso puede, esa confusión, esa encefalopatía que está haciendo, puede indicar que está haciendo la peritonitis. Entonces tengo la obligación ahí de hacer la paracentesis y descartar también la peritonitis en el medio de la internación. ¿Sí? Una vez que se recupera el paciente, se va con tratamiento, empieza a bajar de peso progresivo, etcétera, por lo general no requiere más, solamente se hace control de peso. Control de peso, el líquido que ingiere, la diuresis y nada más. Esto, bueno, lo van a ver, o supongo, digo, esto lo van a ver muy, pero muy bien detalladamente el tratamiento en medicina interna, ¿no? En la parte de gastro. Profe, una consulta. En la diapositiva donde aparece la peritonitis bacteriana espontánea, hay otras dos Sí, patologías, o sea, no sé si son claro. importantes saberlas. Sí, hay tres condiciones cuando vas en la paracentesis, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés más de 250 polimorfos nucleares, ¿no? Y el cultivo viene que es un Escherichia coli, digamos, listo, eso es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿está bien? Ahora, puede pasar que vengan más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico en la citis, ¿sí? Pero que el cultivo sea negativo. Entonces, como ahí tenés neutrófilos altos y cultivo negativo, se lo llama neutracitis. O sea, ascitis con neutrófilos. Sería, para darlo vuelta, neutracitis, ¿sí? Claro, vos me vas a decir, ¿por qué? Bueno, está en la clasificación, también neutracitis. ¿Qué se hace? En realidad se lo trata. Porque que vos tengas un cultivo inicialmente negativo no quiere decir que sea un germen de difícil, digamos, diagnóstico, o que por haber recibido antibióticos previos, o porque justo no nos dio negativo. Entonces se lo trata igual, en realidad. Se lo trata con antibióticos 5 días, ¿sí? Pero claro, la posibilidad de que sea una peritonitis es mucho menor. Y la otra posibilidad, la tercera que vos decís, es que al revés, que tenga un paciente con los neutrófilos menos de 250 en el líquido, o sea, no estén elevados los neutrófilos, pero que me venga un cultivo positivo. Entonces uno dice, ¿qué hago? Eso se lo llama bacterioasitis. O sea, tiene bacterias en la citis, ¿está bien? Pero no hizo neutrófilos. Bueno, acá hay una discordancia. Algunos dicen, mira, si es una E. coli, una Klebsiella, un estafilococo, que son típicos de esa translocación, aunque el último sea positivo, hay que tratarlo igual, 5 días. ¿Se entiende? Si te viene el cultivo 2 o 3 gérmenes, no, eso es contaminación y no hace falta, porque no tiene ni neutrófilo y te viene con un dinosaurio, digamos, no hace falta, digamos, el tratamiento, ¿sí? Entonces, ese ya el manejo sí depende de lo que venga. Pero esas son las tres condiciones posibles, ¿sí? Profe, usted dijo que el tema de la coluria era el color amarillento verdoso de la espuma. Pero, por Sí. ejemplo, cuando yo busco información me parece que la coluria era el color caoba de la orina. Sí. Entonces me quedó esa duda y en realidad también el mecanismo, que no llegué a escuchar bien el mecanismo de cómo se producía la coluria. Bueno, cuando vos tenés ese color caoba, ¿sí? Que comúnmente se lo llama coluria, ¿sí? Eso es lo que se ve generalmente en cualquier tipo de ictericia, especialmente en las prehepáticas y en algunas hepáticas, ¿sí? Y ahí el nombre coluria hace referencia a la coloración caoba, Coca-Cola, como vos quieras llamarla, de la orina, que es muy común en cualquiera de ustedes o cualquier chiquito que hayan visto con ictericia, digamos, con hepatitis viral, ¿sí? Que después se cura. Tienen la orina color Coca-Cola o caoba, ¿sí? Eso en general es por aumento, obviamente, de la cantidad de bilirrubina y de pigmentos biliares que pigmentan la orina. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, el síndrome coledociano, que es ictericia, coluria y acolia, ¿sí? Pero por obstrucción de la bilis, ¿sí? Los que ven habitualmente esa coluria, lo que ven es, sí, la orina está más caoba, entre comillas, ¿sí? Pero lo que llama la atención es la coloración amarillento-verdosa de la espuma de esa orina, ¿sí? Que la tenés que ver en el momento porque después esa espuma se diluye, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces no es solo la coloración de la orina, sino la espuma de la orina. Entonces, los semiólogos antiguos, por eso nombré al Cosio, por un libro viejo de semiología, y los semiólogos siempre hacen hincapié en esto. Cuando vos tenés una orina, o sea, un paciente con ictericia, alcoholia y coluria, ¿sí?
esa coluria, ¿sí? Es porque se le llama el color amarillento verdoso de la espuma de la orina. ¿Y por qué tiene ese color aumentado y esa espuma de ese color también, ¿no? Porque ahí la bilirrubina directa no fue al intestino, ¿está bien? Por lo tanto, no hubo urobilinógeno para reabsorberse y ir a la orina. Entonces, lo que ocurrió es que la bilirrubina directa, que no pudo salir hacia el intestino, refluye hacia la sangre y esa misma bilirrubina directa en la sangre es la que filtra en el riñón. El conjunto de esa bilirrubina directa y otros pigmentos biliares que se forman le da ese aspecto amarillento verdoso a la espuma de la orina y esa orina más colúrica, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. Gracias, La profe. diferencia con la primera, con la prehepática, ¿sí? Con la prehepática, es que en la prehepática lo que proviene es la bilirrubina indirecta, ¿sí? Y el hígado, si funciona bien, agarra toda esa bilirrubina indirecta, lo más que puede, y fabrica más directa. ¿Se entiende? Entonces, claro, vos tenés más bilirrubina directa, ¿sí? Por lo tanto, tenés más bilirrubina directa en el intestino. Por lo tanto, tenés más urobilinógeno que se forma en el intestino, más urobilinógeno que se reabsorbe y más urobilinógeno que termina en la orina. Por eso se pigmenta la orina, más de lo habitual. ¿Está bien? Pero tu bilirrubina en sangre, la que proviene es la indirecta, ¿se entiende? Porque el hígado, digamos, trabaja un poco más, pero dice un momento, mirá, ya está, ya me mandaste 100 bilirrubina indirecta, yo puedo 40. Antes hacía 10, ahora vos puedo 40. El resto no puedo. Entonces siempre predomina la indirecta sobre la directa, aunque las dos estén aumentadas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se Sí. entendió. Gracias, El profe. problema está en el medio, en las hepáticas. ¿Sí? Porque en las hepáticas puede pasar las tres cosas. O que el hígado no capte, entonces siempre va a predominar la indirecta, ¿sí? O que el hígado capte muy lentamente, digamos, entonces puede haber una mitad y mitad, una variación. O que el hígado esté cirrótico. Y en el hígado cirrótico, en general, uno no ve bilirrubinas muy elevadas, porque el hígado cirrótico, igual esos hepatocitos que están formándose, siguen metabolizando. Entonces no es que uno va a ver bilirrubinas exageradamente altas, ¿sí? Salvo que esté ya en un estadio terminal, ¿sí? No sé si se entendió, fui claro en eso. ¿Sí? Quise hacer la distinción simplemente porque, bueno, los libros es como que a todos le llaman coluria, ¿no? Entonces, si vos lees en los libros hay una pequeña diferencia entre la coluria prehepática y la coluria poshepática, por así decirlo. ¿Sí? Igualmente, ¿no? Igualmente recuerden que en la sangre, en una está la bilirrubina indirecta elevada y en la otra la directa elevada. ¿Sí? Entonces eso marca una diferencia abismal. Recuerden que un paciente con bilirrubina directa elevada es una urgencia médica. No estoy diciendo que la otra no, estoy diciendo que la directa es seguro una emergencia médica. Emergencia en el sentido que si hay colestasis, o sea, no hay bilirrubina drenándose, se puede infectar. Y cuando se infecta, la mortalidad es 80 a 100%. ¿Sí? Entonces, ese paciente se tiene que internar y hay que solucionarle el problema. Si es un cálculo, bueno, veremos cómo solucionamos el cálculo en el colédoco, ¿está bien? Si es una lesión, veremos de colocarle un stent en el colédoco para que se infle, digamos, y permitir que drene, etc. Pero hay que solucionar el problema. ¿Alguna pregunta, de duda? ¿No? Bueno, la clase anterior del martes está ahí, está grabada, ya está colgada. La clase también está, digamos, ahí. Qué sé yo, si quieren cuelgo esta de bilirrubina que encontré hoy, que estaba ahí, encontré hoy esta mañana, por eso le dije aguántenme 5 minutos más porque estaba por ahí perdida, si quieren la paso a PDF y también la subo, digo, pero es lo mismo que están los libros, que están en el blanco que decía el compañero ahí, digamos, que creo que yo la saqué hace 1000 años de ahí. Pero bueno, se la subo también en PDF, la tienen ahí. Dale, la subo entonces. Bueno, nos vemos martes, sábado. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No, por favor, cualquier cosa me escriben. Chao, chicos.